Gracias por estar con nosotros. A lo prometido, Fútbol Mundial 2018. Se jugaron todas las cartas. Francia es campeón del mundo. Los capítulos imborrables en las pantallas, pero sobre todo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cómo hemos vibrado con el fútbol. A todos y todas nos ha movido nuestras cuerdas más sensibles, han tocado nuestras cuerdas más sensibles para hablar de esto, de los resultados, de las emociones, de las paradojas, de las sorpresas, de los resultados finales. ¿Con qué nos quedamos del Mundial Rusia 2018? Estamos junto a Tito de la Viña, periodista deportivo. Es un placer porque cuando hablo de fútbol y de deporte con usted entiendo todo. Entonces ya me siento cómoda. Gracias por aceptar esta invitación, No, Tito. gracias a ti, Claudia, por la invitación. Un programa que ya tiene jerarquía. Gracias. Tratando todos los temas que atañen al acontecer humano, ¿no? Gracias. Me animo a hablar hasta de fútbol. Así somos de temerarios algunos periodistas. Ya ha entrado el fútbol a la parte femenina. Así es. No, absolutamente, forma, ¿no? Absolutamente. Yo le comentaba a don Tito Laviña que yo tengo una ahijada, mi querida ahijada Manuela Paz, que es arquera, gran arquera de la selección en su categoría, y junto a ella veo a tantas niñas, jóvenes, mujeres detrás de la pelota, no solamente para levantar el fútbol boliviano y mundial, sino para hacer periodismo sobre el fútbol, hablar sobre el fútbol. No puedo sino recordar a las dos columnistas en Marcas. Este mundial hemos llamado a dos voces femeninas y me felicito porque la visión, la pluma femenina había sido diferente. Hablaremos de esto después. Dice la cabeza de la FIFA que el Mundial Rusia 2018 ha sido el mejor de la historia. Atrás estaba Putin para decir cierto, ha sido el mejor de la historia. La organización, bueno, el Mundial pues había sido como la morenada. Para bailar morenada se necesita plata. Los rusos la tienen, organización tienen. El mejor Mundial de la historia, irrepetible. No, muy discutible, ¿no? A ver. Primero, para opinar sobre el mejor mundial hay que haber vivido todas las épocas. Y nadie ha vivido todas las épocas. Yo, por ejemplo, no he vivido el mundial del 30. He vivido por referencia el mundial del 50, sí, para adelante. Pero la opinión tiene que ser más que nada en base a la experiencia, ¿no es cierto? Haber vivido eso. Y los huecos de las guerras mundiales que han marcado también un antes y un después de cuando no... Claro, hablo de todo. Los mundiales tienen de todo. Tienen categoría, algunos son más organizados que otros, otros no tienen el dinero que tienen ahora, los actuales. Algunos han tenido figuras extraordinarias que la gente de ahora no ha visto, por ejemplo, Cruyff, Di Stéfano, Pelé, bueno, y podríamos seguir nombrando, ¿no? Gerson, Tostao, el gran equipo de Brasil, Maradona mismo. Viña, ¿cuál fue el mejor mundial? Entonces, creo yo que hay que catalogar a los mundiales, después de examinar toda su trayectoria, no solamente de acuerdo a las figuras que han tenido, sino a la organización también, ¿no? Y a las formas, y establecer las diferencias de tiempo, porque no es lo mismo... Como las películas, claro, como las actrices. No es lo mismo un mundial de los años 30, que un mundial de los 40, de los 50, en general del siglo XX, que un mundial del siglo XXI. Es totalmente diferente. Pero decir que ha sido el mejor de todas las épocas no me extraña en la parte directiva de la FIFA, porque a ellos les conviene decir eso. Cada uno decía lo mismo cuando era presidente, lo decía Blatter, lo decía Belange, lo dice Putin ahora, o lo dice Infantino, ¿no? Entonces, no creo que haya sido el mundial de todas las épocas el mejor. Yo he visto mundiales de gran categoría, por ejemplo, aquel que Brasil ganó en 1970 en México, extraordinario. No solamente en la parte organizativa, en la parte de vivencia, la parte de lo que es el latinoamericano, que vivió ese gran triunfo de ese gran equipo de Brasil, que fue catalogado como el mejor de la historia. Ahora no le vamos a quitar a Rusia el gran despliegue en términos de las estructuras, carreteras, organizativo, claro, estadios llenos, no se vio, digamos, desborde, por lo menos, no en las pantallas que llegaron a todo el mundo. Exactamente, ¿no? De manera que no se puede opinar muy categóricamente sobre si ha sido el mejor de la historia o no. En cada época yo creo que ha habido un mundial extraordinario. Los mundiales que organizó México, el 70 primero, el 86 después, el mundial de Francia fue extraordinario, muy bueno, y hay varios más, ¿no? En fin, ese capítulo es digamos,
un tema extraordinario para discutirlo, para recordar y para calificar con cierta categoría y cierta, digamos, vivencia, porque el que no ha tenido vivencia de eso no puede hablar mucho tampoco. Así es. Vamos a los resultados, muchas sorpresas, inesperados los últimos encuentros, porque ¿quién le apostaba a Croacia? ¿Quién dijo Croacia va a llegar? Estaban los favoritos, entre obviamente Alemania, Brasil, Argentina, Francia también estaba entre las cartas ganadoras. ¿Cuál era su favorito, don Tito? Bueno, yo nunca he tenido favoritos por la cuestión de parcialidad e imparcialidad, ¿no? Me he acostumbrado a tener una opinión fría, una opinión fría, técnica, y no doy, digamos, resultados adelantados, no estoy acostumbrado a eso, más bien analizo, ¿no? Yo creo que los favoritos estaban, primero, el campeón anterior, que era Alemania. Por supuesto. Segundo, Brasil, que había recompuesto el juego bonito. Y después de esa paliza, claro, de esa paliza en el último mundial, yo creo que Brasil tenía que mostrar todo eso, ¿no? Esa, digamos, recuperación que le dio Tite, el técnico, que realmente le dio valores, le dio otra vez el juego de Brasil preciosista y a la vez efectivo. Lamentablemente no lo cumplió, fue uno de los fracasos. Pero los favoritos eran, primero Alemania, segundo Brasil, y en tercer lugar yo lo ubicaba a Francia ya porque sabía de su potencial. Por eso mismo yo creo que se queda en la postal ese partido México-Alemania, donde México le da a su selección tremenda sorpresa. Bueno, México no avanzó tanto más hacia arriba. Sin embargo, ese partido me queda como una postal primero del perderle el miedo. Entran los mexicanos sin miedo a los alemanes, ¿no? Hay un poco ese fantasma de, uy, qué miedo los alemanes, qué miedo los campeones, qué miedo, y nada, perdieron el miedo y le ganaron a Alemania. Me quedo con esa postal. Si yo tuviera que poner en un álbum una foto, me quedo con ese partido. Sí, la derrota a Alemania, y más que la derrota, la decepción, ¿no? Porque la gente esperaba ver a un gran equipo con la base del campeón anterior, pero el error de los alemanes fue no renovar ese equipo, o renovarlo solo parcialmente, porque la idea de Bierhoff y la idea de Lowe era poner la base, pero poner mucha gente del campeón de la Copa Confederaciones, que era el equipo juvenil. En este caso, en el caso alemán, el DT es columna vertebral, claro, ¿no? Es claro, que además de guapísimo, es muy listo, es un chico muy listo, y creo que parte de la solidez alemana es no dejarse llevar, un poco como en Argentina, ¿no? Habían peleas con el DT, sale el DT. No, la organización alemana es extraordinaria. Y este DT sigue marca siendo, la continuidad. pese a la derrota, pese al fracaso, sigue siendo. Y se queda. Porque ahora se queda con la promesa de que por fin va a poner a ese equipo campeón de la Copa, es decir, el equipo juvenil. Va a haber un cambio total. Exacto. Además, con la organización que tienen, con la potencia económica, con las divisiones inferiores, con los grandes clubes que manejan millones de euros, yo creo que Alemania está en su expresión máxima de seriedad, organización, y finalmente va a mantener un equipo base, en base, valga la redundancia, de los campeones juveniles. Ya tiene el equipo preparado, prácticamente. Sí. ¿Qué decimos de las selecciones? Si tenemos que hacer una breve calificación, me quedo yo con la sensación, por ejemplo, pero ahí interviene mi corazón, don Tito. Yo no puedo ser técnica, yo le pongo el corazón y el sentimiento a todo. No puedo desprenderme de mi corazón. La garra uruguaya, la garra uruguaya no solamente es tradicional, porque es una tradición a partir de 1930, cuando de locales organizaron un campeonato que nadie pensaba que iba a realizarse. No había la potencia económica que tiene ahora la FIFA, y entonces Uruguay dijo, nosotros hacemos. Pero la grandeza uruguaya nace ahí, en la parte organizativa. Primero, porque en base a equipos sudamericanos y de Centroamérica y de Norteamérica hizo el campeonato, con solamente 4 equipos europeos. Los europeos boicotearon ese torneo. Uruguay salió a flote. Hizo un estadio que hasta ahora es una catedral del fútbol, el Centenario.
Bueno, tiene varias fases que prestan la admiración que debemos tener por Uruguay. También admiración por Argentina de alguna manera, porque además de su tradición, de sus estrellas, de su Maradona, de su Messi y de su pueblo argentino que da vueltas alrededor de esa pelota de fútbol y que tiene además como un poco como el tobogán, un poco como el tigre acá, ¿no? Que está abajo y no sé de dónde se para y el último minuto se para y gana, pero cae. Ha sido un sube y baja entre la crisis y no, el DT, Messi, si le echan toda la culpa a Messi, ¿por qué carga a ese chico con toda la carga, con toda la culpa encima? ¿Qué pasa con Argentina? Es de diván. Bueno, para mí Argentina no ha sido sorpresa. Ya estábamos pensando en que ese equipo no iba a dar resultados. ¿Por qué? Cambiaron 4 técnicos prácticamente en 4 años. ¿No? A diferencia de Alemania. Claro, que mantuvo el mismo técnico, ¿no? Entonces ahí se ve la falta de organización. La AFA se fue abajo totalmente. Algo parecido a lo que ha ocurrido con el fútbol boliviano y sigue ocurriendo, ¿no? Con una federación que no funciona para nada, que promete reestructuración y nada. La AFA lo hizo. La AFA creyó que el cambio estaba en poner más equipos. Y de 15 o 20 equipos que tenían en primera división pasó a 30 equipos. Entonces se fue al otro lado. Al morir Grondona, que es el que manejaba bien la AFA, no solamente por el hecho de que sabía de fútbol y sabía cómo manejar a una entidad tan grande, aparte de Grondona, murió Grondona y se vino abajo todo el andamiaje organizativo de Argentina, ¿no? Porque hubo inclusive elecciones frustradas donde Tinelli, que casi era el candidato clavado, no pudo llegar a la cúspide. Entonces llegó un elemento que no es conocido en la Argentina en fútbol, Chiqui Tapia. Tapia es un hombre que es dirigente de un club pequeñísimo, de los 30 que habían ingresado del interior. Entonces ahí estuvo el fracaso, porque empezó a cambiar técnicos. El último fue Bausa, el patón Bausa. Finalmente lo trajeron a Sao Paulo, ilusionados por lo que había hecho con Chile, pero Chile no es Argentina. Claro, cuando evaluamos a los equipos, estoy hablando de los cafés, de los buses, nosotros, la gente del pueblo que evaluamos, decimos, bueno, a ver, esta selección cuenta por sus pesos, sus estrellas o su equipo. Y me da la impresión de que Argentina, por ejemplo, pesa por las estrellas, ¿no? Maradona y el entorno, Messi y el resto, ¿no? La estrella y el resto. En esa polémica siempre de por qué en el Barça juega así, por qué con la selección no. Y del otro lado, los que son equipo. Cuando digo equipo, viene a mi mente Bélgica. Claro, otra demostración de lo que es el fútbol europeo. Serio, organizado, potencialmente económico, bien cimentado, con figuras que se renuevan. No todos son No todos, pero la mayoría de los europeos están en eso, ¿no? El que comanda todo eso es Alemania, le sigue Inglaterra, tiene los equipos más millonarios de todos los tiempos. El equipo más millonario es el Manchester United, el segundo es el Barcelona, el tercero es el Real Madrid y el cuarto es el City. Sí, pero mire, con la plata y la organización y la etiqueta de europeos, ahí quedaron los españoles. Además, con la base fundamental que son los clubes, porque los clubes cimentan el avance general de un fútbol de un país. No solamente en el caso boliviano, por ejemplo, se habla de clubes. No tenemos clubes, son equipos de fútbol simplemente. Clubes son entidades formadas por socios que ponen dinero, que tienen derecho a recibir servicios no solamente en fútbol, sino en natación, en básquet, en atletismo, en todos los deportes. Pero no solo es el dinero, porque si fuera solo es la el dinero organización o la capacidad organizativa. Exacto. Y el corazón, yo vengo a defender el corazón. Claro, también tiene su parte, una parte importante. Todo ese acápite, digamos, de mala organización de Argentina que se vino abajo con la muerte de Grondona y la falta de elementos que lo iban a suplantar, se demostró con los cambios de técnicos. Se ilusionaron con Sao Paulo, que hizo una gran labor con Chile, pero puedo repetir, Chile no es Argentina. Argentina tiene muchos más jugadores, estrellas y todo lo demás, y al final se descubrió que Sao Paulo obedecía a las estrellas, a Mascherano, lo obedecía a Mascherano, a Messi, al Kun Agüero, que eran los que daban las indicaciones para los cambios y todo lo demás. Es decir, la derrota argentina ha sido la derrota de la
la demostración de la falta de capacidad para organizar ese fútbol que tiene tantas figuras interna y externamente, y no lo consiguió. Figuras, equipo, plata, no plata, Europa, América Latina u otro continente. En limpio, ¿cómo nos fue en la región? ¿Cómo nos fue? Cuando digo nos, hablo de mí, Brasil, Argentina. En general nos fue bien, porque primero hay que recordar que Uruguay, hablando de Uruguay, está acostumbrado a llegar a cuartos de final, a semifinales. Tenemos el maracanazo del 50, que ha sido una epopeya del fútbol sudamericano y uruguayo. Tenemos a un entrenador como Tavares, que es un ejemplo de lo que debe ser un entrenador para una selección nacional. Y tenemos una línea que los uruguayos no aflojan, de garra, de fuerza, de entrega, un sello bien tipificado. Sí, solo que en los últimos minutos era la Eurocopa, tío. Exactamente. Uruguay. Perú sorprendió en cierto modo. Y peleó. Ya se sabía lo de Perú. Sí. Porque habían contratado a un técnico que sabe de su oficio, que es Gareca, que aprovechó lo que hizo Marcarián, otro técnico uruguayo, que trabajó años en la Videna, en Lima, en Perú. La Videna es el centro de alto rendimiento donde trabajan durante todo el tiempo las selecciones. Lo que tiene Chile, lo que tiene Perú. Nosotros no tenemos un centro de alto rendimiento. Tenemos que estar prestando canchitas de un equipo y de otro equipo. No tenemos dónde alojar a los jugadores, tienen que ir a hoteles. Bueno, eso se llama falta de organización y Perú lo tuvo. Y llegó a lo que llegó ahora con una buena demostración. Pero entonces los calificamos bien, pero al final era la Eurocopa. Al final la Eurocopa, por eso ese desnivel que existe de organización, de potencia económica y de carencia de jugadores en Sudamérica, o valores que se van a jugar a Europa. Porque alguna gente dice, ¿qué pasa con los argentinos que se van a Europa? Bueno, esos argentinos se van a Europa porque les pagan mucho más y demuestran en Europa lo que ya en la Argentina no pueden demostrar, y los juveniles de Argentina prácticamente tienen toda la idea de jugar en Europa, no en los grandes clubes de Argentina, sino en Europa. Antes la idea era jugar en Boca, en River, en Racing, en Independiente, en Huracán y en San Lorenzo, que eran los grandes. Ahora no, ahora son Barcelona, el Manchester City, el United, el Real Madrid, etcétera. Entonces la fuga de valores ha pagado tributo en este campeonato mundial. Se nos fue también el ánimo a algunos cuando vimos salir triste a Messi, a Ronaldo, es decir, las figuras de pronto van arrastrando, nos arrastran, como la figura arrastra el equipo, después el personaje, ¿no? No, así es, efectivamente así es. Bueno, justicia, hay justicia en el fútbol. ¿Le pareció justo cómo se llevó? Yo sé que es un tema de goles, pero ¿siente que es justo un tema lo que ha pasado? A discutir muy bravo realmente, ¿no? La justicia se manifiesta en los resultados, ¿no ve? Si no hay resultados que estén de acuerdo a la capacidad de un equipo, se dice es injusto. Y si está de acuerdo, dice ese es el resultado justo. En este caso, la justicia estuvo bien, porque el mejor equipo, el más armado, el que tiene más figuras, el que tiene buena organización, que era Francia, se llevó el título. África, dicen unos. África, bueno, porque eso es también otro tema liberté, a discutir. Egalité, Mbappé. Claro, es tema a discutir, pero discutamos. Esos son o hijos de inmigrantes, que la inmigración está en boga en este momento a pleno en Europa. Entonces, o hijos de inmigrantes o hijos de colonos. Porque Alemania, Francia y varias naciones europeas tienen pues colonos, tienen colonias, ¿no es cierto? Entonces, no se les puede negar pues que las colonias también apoyan a los países que los han recibido, ¿no es cierto? Absolutamente. Claro. Y no es la primera vez que en periódicos franceses se hacen, por ejemplo, si no columnas, artículos, caricaturas sobre jugadores de fútbol a quienes ya se les regulariza los papeles porque están en una selección. Detrás de esto no solamente es contar cuántos africanos están en la selección, sino qué es lo que se juega en Europa, ya no en la cancha, sino en la vida. Por eso nuestra columnista Camila Urioste, en una de sus columnas mundialistas, futboleras, habla de la composición, cabalmente en una columna titulada Liberté, Egalité, Mbappé, donde ella dice que retoma los barcos, esos barcos que se acercan a las costas europeas, a bajar, y dice
porque un poco retrata la vida de estas estrellas del fútbol, hijo que su mamá era marroquí, el papá no sé qué y tal, jugadores y luego el país, claro, se vuelven banderas, esa paradoja que va más allá de solamente decir es África, no, más allá hay unas imágenes y unos símbolos e historias de vida que se plasman en la Francia de hoy, y son estas historias las que hacen también la bandera francesa. Y termina Camilo Urioste diciendo que la vida de estas estrellas es tan importante como la de estos niños que están queriendo descender de los barcos. El fútbol nos habla no solamente del fútbol, representa, diría sino yo, de la vida. El agradecimiento, ¿no? La devolución de todo lo que les ha dado el país que los acoge. Sí, ¿no? Y el país que acoge tiene que agradecer también tener estas estrellas, estrellas que vienen el agradecimiento de es mutuo. Y perder el miedo y al la otro. Identidad se produce ahí. Totalmente, y la pérdida del miedo al otro. Ese otro puede ser, bandera ese aspecto no puede ser discutido en absoluto. Los que dicen, no, pero no tiene mérito si la mayoría son africanos, no. Tiene mérito, es parte del país y es parte de su historia. Claro, así es. Bueno, vamos a acabar un ciclo con Rusia 2018. ¿Por qué? Porque hay nuevas reglas, ahora las cámaras están en todo lado, el arbitraje, es decir... Vamos a hablar del VAR, que es un capítulo interesante. A ver. Yo creo que el VAR no va a poder solucionar nunca, por más eficiente que sea, por más que siga avanzando la tecnología, no va a poder solucionar el problema del fútbol, porque el fútbol es eso. El fútbol es enredo, es caída del jugador, recuperación inmediata, el jugador que finge, el jugador que no finge, el árbitro que pena la infracción bien o mal. Eso es la sal y pimienta del fútbol. El VAR para la jugada, busca la información, y ¿quién sigue siendo el que da el pitazo final? El árbitro. Entonces no se le va a quitar nunca al árbitro esa potestad. Y el VAR va a ser un ayudante simplemente, no un factor fundamental. Y aporta transparencia, ¿no? Exactamente. Estamos hablando entonces de un encuentro mundial que se hace cada vez más confiable, más transparente. Sí, desde ese punto de vista sí, porque el árbitro tiene mucha más ayuda. El árbitro de antes no tenía en absoluto ninguna ayuda. El de ahora tiene la ayuda del VAR, tiene el tiempo suficiente para meditar un poco más y ver si hay justicia o no en la infracción o en su determinación. Entonces, pero no es la solución total para mí, ni va a haber nunca la solución total. No es el tenis, por ejemplo, donde simplemente el VAR da si la pelota está a un lado o a otro lado de la línea, y con eso se acaba todo. Aquí se trata de una interpretación. Totalmente. Y el árbitro va a seguir interpretando. Totalmente. Su criterio, y los aficionados, los jugadores van a tener siempre otro criterio, el suyo, que siempre es conveniente a sus intereses. Claro, porque en el deporte blanco no hay contacto. Acá hay muchísimo contacto total. Pero si le arranca la camiseta y se tiene que poner otra, si estamos viendo que le está empujando, que le está jalando. Claro. Ahora yo digo, en estos últimos mundiales y en general en todos los campeonatos internacionales, la Champions, por ejemplo, y los grandes campeonatos en Sudamérica, están imbuyéndose cada vez más de juego fuerte, jugar con las manos, con el empujón, con la mala intención. El jugador siempre tiene la intención de salir primero en la jugada, y cómo va a salir primero en la jugada no le interesa al jugador. Va con la plancha, con los pies adelante, va a lesionar al rival sin quererlo muchas veces, porque no toca la pelota sino toca al rival. Entonces el fútbol se ha vuelto mucho más peleado, luchado que antes, que había más espacio para accionar, había más lentitud para jugar. Ahora no, ahora el jugador piensa rápidamente en fracción de segundos. ¿Estamos siendo menos defensivos y estamos jugando más? Estamos embarullando más el fútbol, más defensivos, más táctica, más estrategia, menos habilidad personal. Hay más velocidad por destreza. El caso de Mbappé. Mbappé puede ser campeón de 100 metros llanos tranquilamente, porque deja atrás a los rivales, a 3 o 4 rivales en 20 metros. ¿No? Pero es destreza física. En la parte individual, en la parte de pensamiento, cuando hay más oportunidad de pensar, entonces el jugador tiene que destacar su habilidad. Y en este caso la habilidad a veces desaparece con la cuestión física. Es la verdad. Por ejemplo, Pelé tenía mucha más habilidad
porque Pelé tenía más espacio para accionar, no lo marcaban de cerca. ¿Con quién está comparando? ¿Con Maradona? Maradona igual, Maradona en la misma tendencia de Pelé. Y antes de ellos, Di Stéfano, que no llegó a jugar un mundial en Chile, el 62. Pelé, Maradona, Messi, ¿cuál le gusta? Bueno, cada uno en su estilo, porque son estilos bastante diferentes. Pelé más atleta, porque es el biotipo ideal del futbolista. La raza negra tiene el biotipo ideal del futbolista. Fuerza, fortaleza, aptitud para actuar rápidamente, remate violento, habilidad para gambetear, todas las condiciones, atleta completo. Lindas piernas más. Claro, desde luego. Ahora, Pelé se elevaba casi 1 metro para cabecear una pelota. A Maradona no lo he visto cabecear salvo poniendo la mano de Dios. El famoso la famosa, partido. sí, claro, célebre. Nada más. Y en el caso, por ejemplo, de los actuales, a Messi casi no se lo ve cabecear. Es un jugador que tiene mucha habilidad para hacer una sola jugada, la diagonal. Nada más. Y tan individualista, ¿no? Claro, la diagonal. Claro. Y por eso cuenta Jorge Barraza en el cumpleaños de Messi, cuenta que el profesor, cuando Messi tenía 8, chiquito, le decía, bueno, tú a ver cómo te llamas. Lionel, bueno, Lionel le dice, mira, si no pasas la pelota, no hay fútbol, no hay fútbol. Entonces, comparte, haz. Bueno, se me acabó el tiempo. Gracias, Tito, Claudia, por estar hablar acá. de esto horas y horas. Pero nos quedaremos acá. No se acaba. La verdad es así. Y no se acaba porque hay mucha emoción. Me voy a quedar con las palabras de nuestra columnista Camila Urioste, que hablaba de la emoción y del ganar. Ella decía en una de sus columnas, hablando de Uruguay, que nos agarró el corazón. Hablando de Uruguay, ella escribe una columna dirigiéndose a su hijo y le dice, cuando te veía llorar en mis brazos, quería decirte que se puede ganar un partido, se puede ganar una copa, se puede ganar una medalla, pero está el vencer. Ganar no es vencer. Y vencemos cuando, perdiendo un trabajo, una copa, una medalla, nos volvemos a levantarse. Eso hace el vencedor y no el ganador. Este sentimiento que le pone Mbappé cuando le habla al equipo y les dice, los siguientes minutos es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para nuestros nietos, para todo nuestro país, dice este migrante a su país, que es Francia, país al que él, junto a un equipo, ha hecho campeón. Esto es el fútbol, la técnica, el análisis que usted nos trae, pero sobre todo el corazón, la emoción. Por eso ha sido un gusto. Es una conjunción de técnica, de emoción, de anhelo, de espíritu de lucha, pero también de destreza física y del propio corazón. Y el corazón. Es bien complejo. Absolutamente. Gracias, Tito, por estar acá. No de acá. qué, Claudia. Felicitaciones por el programa. Gracias. Que siga adelante. Gracias. Y usted vendrá a menudo. Bienvenida a la parte deportiva, que necesitamos figuras de esa categoría. Más mujeres, ¿verdad? Sí, más ¿verdad? Más mujeres en el fútbol, más hombres en la cocina. Nos vamos, nos vemos la próxima semana.